Una joven de 22 años desaparece mientras hace footing. La mañana del 12 de abril de 1993, Anabel Segura salió a correr por las lujosas calles de La Moraleja, Madrid, y nunca volvió. Dos hombres la abordaron y la obligaron a subir en una furgoneta blanca, dejando sobre el asfalto su chaqueta y su Walkman. El mundo miró incrédulo cómo aquel aparentemente breve rapto, el secuestro más largo que España creía tener, se convirtió en un homicidio apenas 6 horas después. Lo que nadie esperaba era que Anabel, la estudiante ejemplar, fuera asesinada esa misma tarde, sepultando de un plumazo las esperanzas de rescate. En este documental te contamos la verdad de un crimen que mantuvo en vilo al país: el secuestro y asesinato de Anabel Segura. El caso conmocionó desde el primer instante. Anabel estaba viviendo su rutina universitaria cuando todo cambió. Era un día festivo, la calle desierta, cuando un hombre corpulento bajó de una furgoneta blanca y, con la excusa de pedir una dirección, la abordó con violencia. En medio del forcejeo, Anabel gritó desesperadamente: «¿Me vais a violar?». Sus captores, perplejos, respondieron con frialdad: «No somos ese tipo de personas». El portero del colegio escandinavo cercano oyó el grito y vio la furgoneta huir, pero nada pudo hacer. Aquello fue el prólogo de una tragedia. Apenas unas horas después, Anabel ya no estaba con vida. Lo que nadie esperaba es que un plan de secuestro tan improvisado terminara convirtiéndose en un cruel asesinato. Nadie podía imaginar aún que un detalle en las grabaciones telefónicas cambiaría el curso de la investigación para siempre. 12 de abril de 1993, 2:50 de la tarde. Anabel Segura, 22 años, sale a correr cerca de su casa en la urbanización Intergolf, La Moraleja. A esa hora, un jardinero de 62 años escucha gritos y ve una furgoneta blanca alejarse a toda velocidad. Ella llevaba un chándal y un Walkman, que caerían al suelo en la lucha. Misiva de secuestro. Esa misma noche, los secuestradores estrangulan a Anabel con una cuerda en una nave abandonada de ladrillos en Numancia de la Sagra, Toledo. La matan por miedo a dejarla libre. No tenían cómo retenerla y temían ser identificados. 14 de abril de 1993. A los 2 días, la familia recibe la primera llamada de rescate. Exigen 150 millones de pesetas. Es la primera de 15 comunicaciones anónimas en más de 2 meses. En los audios los secuestradores fingen hacer pasar a Anabel viva, elevando la cifra exigida, 50 flecha apuntando hacia la derecha, 150 MPTs. Un dinero que José Segura, su padre, llega a reunir hipotecando su casa e incluso ofreciendo otros 60 MPTs como recompensa. Crece la tensión. Aquel rescate exigido y nunca entregado comienza a perfilar el caso como secuestro extorsivo, y España se vuelca en encontrarla. Correo falso. El 24 de julio, los raptores envían una cinta donde supuestamente habla Anabel: «Estoy bien, salid a recogerme». Pero pronto se descubre la farsa. La voz no es la suya. Solo ella intentó escapar, 2 veces durante las horas de secuestro, antes de ser asesinada esa misma tarde. Un detalle cambiaría todo: la grabación misteriosa y los sonidos de fondo, niños jugando, el río cercano, orientarían a la policía hacia los culpables. Investigación policial. La Policía Nacional estudia las 20 llamadas y analiza las grabaciones. Por primera vez en España, el área de acústica forense desarrolla un perfil de voz, pasaporte vocal, determina que el autor vive en Toledo, tiene edad cercana a 38 y hasta establece hábitos: fumar, beber. El clave es una palabra. En una de las cintas se escucha la voz de unos niños diciendo «bolo», un término muy típico de Toledo. Con estas pistas y el hecho de que los secuestradores habían subido la exigencia a 150 millones, las autoridades estrechan el cerco. 28 de septiembre de 1995. Tras 2 años y 5 meses de angustia, la investigación da frutos. En Pantoja, Toledo, cae Emilio Muñoz Guadix, 38, y en Escalona, Felisa García, 35. El fontanero Cándido, Candy, Ortiz, 35, es detenido en Madrid. Ante la policía, los 3 se derrumban y confiesan su crimen. Anabel murió horas después del rapto y ellos ocultaron su cuerpo. Revelan que la joven fue enterrada esa misma madrugada en la fábrica abandonada de Numancia de la Sagra.
La policía localiza y exhuma los restos de Annabel al día siguiente. La confirmación final llega. El secuestro que mantuvo esperanzas durante tanto tiempo fue, en realidad, un cruel homicidio. Emilio Muñoz Guadix, conducta fría y calculadora. Transportista de profesión, casado con Felisa y padre de 4 hijos, su vida dio un vuelco en 1993 por la ruina económica. Los expertos forenses lo describieron como un auténtico psicópata, pero plenamente consciente de sus actos. Es egocéntrico, antisocial y carente de empatía. En el juicio llegó a declarar que el asesinato de Annabel fue un negocio que le salió mal. Engañó a su amigo Cándido para cometer el secuestro y nunca perdió la frialdad ni la ambición de extorsión. Cándido Ortiz Añón, cómplice de Emilio desde la infancia, fontanero toledano casado con 2 hijos. En verano de 1993, sentía igual presión económica, deudas, pagos atrasados, y aceptó participar, conduciendo el vehículo durante el rapto. Aunque no era el cerebro, su implicación fue total. Los informes coinciden en que no tenía personalidad violenta previa, pero la codicia y la lealtad al amigo lo arrastraron a la espiral criminal. Murió de un infarto en prisión en 2009. Felisa García Campuzano, esposa de Emilio Ichurrera de 35 años, su papel fue de encubridora. Tras la captura de Annabel, grabó en un casete la voz de la falsa Annabel, imita acento y tonada, creyendo salvar al marido. Los psiquiatras forenses la definieron como insegura, sumisa, manipulable y depresiva, con un trastorno de personalidad dependiente. Afirmó haberlo hecho obligada bajo amenazas. Me puso un machete en el cuello, aunque los peritos cuestionaron la verosimilitud. Su debilidad emocional y miedo al marido explican por qué guardó silencio 2 años y cooperó hasta donde pudo. Al final fue juzgada por encubrimiento y estafa frustrada, recibiendo solo 2 años y 4 meses por hacerse pasar por la víctima. El secuestro de Annabel se extendió como pólvora en la prensa de los 90. Programas de gran audiencia cubrieron cada novedad del caso. Por ejemplo, RTV emitió un especial en ¿Quién sabe dónde? El 6 de abril de 1995, con la familia y la policía relatando la búsqueda. Los medios ofrecieron vídeos, audios y fotos de Annabel buscando pistas, y acumularon audiencias récord al anunciar cada nueva llamada de rescate fallida. La prensa hablaba de una trama chapucera por la torpeza de los secuestradores. De hecho, estudios sociocriminológicos señalan que en los 90 la cobertura de crímenes violentos creció desmesuradamente. En Estados Unidos, por ejemplo, la TV destinó casi el 50% de sus noticias penales a homicidios, a pesar de representar solo el 0,4% de los delitos reales. Aunque los datos estadísticos mostraban una criminalidad estable, el sensacionalismo mediático amplificó la percepción de miedo e inseguridad. En este ambiente, el caso Annabel fue reflejo de aquella época y la gente seguía cada pista como una novela negra de la vida real. El crimen sacudió a la sociedad española de una forma inédita. Se organizaron manifestaciones y movilizaciones ciudadanas exigiendo la liberación de Annabel. Decenas de agrupaciones, jóvenes, familias, vecinos, colocaron lazos amarillos y pancartas por todo el país, desde Barcelona hasta Sevilla, clamando por su rescate. Esa empatía se explica en parte por el perfil privilegiado de Annabel y la notoriedad de su familia. Su padre era un alto ejecutivo de ingeniería industrial. Los ciudadanos aportaron pistas, más de 30.000 llamadas anónimas recibidas tras difundir la grabación, y ofrecieron recompensas. José Segura llegó a duplicar la cuantía que su hija habría cobrado en 250 millones de pesetas para quien diera información útil. Medios de comunicación y sociedad en pleno colaboraron, y hasta videntes y cazafantasmas participaron, sin éxito. La liberación de la farmacéutica de Olot en 1994, tras 492 días secuestrada, mantuvo viva la esperanza de que Annabel pudiera aparecer con vida. Finalmente, cuando se conoció que todo era una trampa, el desánimo se mezcló con la indignación. La gente pedía un castigo ejemplar para los culpables. El juicio se celebró en Toledo en enero de 1998. Las sesiones fueron un choque de testimonios y peritajes. Los acusados, arrepentidos y abatidos, proclamaron su culpa en varios puntos. Confesaron que no tenían plan, solo querían dinero,
que Annabel intentó huir y por eso la mataron por miedo. Los detalles más espeluznantes salieron a la luz en el banquillo. Por ejemplo, Felisa admitió que grabó la cinta suplantando a la víctima, aunque explicó que lo hizo obligada por Emilio. Los forenses, en cambio, la describieron como sumisa y manipulable, poniendo en duda su coartada. Durante el juicio también declararon policías. Uno reveló que la imitación de voz era tan perfecta que incluso expertos en acústica la habían catalogado de auténtica. La acusación popular, familia de Annabel, reclamó condenas muy severas, 37 años para cada uno de los 3 implicados. El fiscal pidió 26 años y medio para Emilio y Cándido, ilegalidad, asesinato, tentativa de estafa, y 3 años y medio para Felisa, encubrimiento. Las defensas, en cambio, plantearon acuerdos menores. Emilio aceptaría 15 años, Felisa negaba todo. Al final, la Audiencia Provincial de Toledo condenó a Emilio y Cándido a 39 años, aumentando el Supremo la pena a 43 años y 6 meses por agravantes. Felisa recibió 2 años y 4 meses por encubrimiento. En la sentencia se aplicaron agravantes de alevosía, detención ilegal y estafa. Sin embargo, en 2006 el Tribunal Europeo dictaminó que la doctrina Parot, que extendía el tiempo máximo de prisión, era contraria a los derechos humanos. En consecuencia, en 2013 Emilio Muñoz salió de prisión tras 18 años de reclusión, menos de la mitad de su condena original. Cándido Ortiz jamás salió con vida de la cárcel. Murió en un infarto en 2009. Felisa García cumplió 1 año. La liberación de Emilio, perdón o no, reavivó el dolor de la familia y el debate social sobre las penas. Aquella España de los años 90 estaba marcada por el fin de los 80 y casos mediáticos, el triple crimen de Alcácer, enero de 1993, la farmacéutica de Olot, secuestro de 492 días, y numerosos crímenes violentos alertaban a la opinión pública. En ese periodo, los medios de comunicación inflaron la percepción de inseguridad. Estudios indican que en los 90 hasta el 50% de las noticias criminales en televisión destacaban homicidios, aunque estos representaban apenas el 0,4% de los delitos reales. El secuestro de Annabel coincidió con una sociedad hipersensibilizada, ávida de sensaciones fuertes en la telebasura de la época. Las radios y cadenas informativas ofrecían cobertura continua. Las grabaciones telefónicas del caso incluso se difundieron en programas especiales. En este clima, los ciudadanos exigían a las autoridades resultados rápidos. El propio padre de Annabel jamás perdió la esperanza ni la fe en la policía, según confesó un reportero veterano que entrevistó años después al señor Segura. La resolución de este caso consagró técnicas forenses pioneras en España. El área de acústica forense de la policía, fundada en 1987, analizó cada sonido de las llamadas de rescate. Crearon el pasaporte vocal del secuestrador principal. El profesor Carlos Delgado, jefe del equipo, indicó que por la voz podía decirse que vivía en Toledo, tenía unos 35 a 40 años y era habitual bebedor. El bolo de fondo fue clave. Aunque ya sospechaban de Toledo, confirmarlo con un niño gritando bolo les dio la certeza de actuar allí. Asimismo, se analizaron todas las pistas acústicas, efectos de ambiente en las cintas y el timbre de voz. Incluso se comparó la grabación de Felisa, haciendo de Annabel, con un vídeo de Annabel de niña, pero la calidad impedía conclusiones. Fue la suma de todo, y algo de suerte con informantes anónimos, lo que llevó al acierto final. Gracias a esos informes detallados, la policía pudo afinar la investigación. Concentraron registros en hogares de Toledo y revisaron matrículas de furgonetas similares, hasta que la detención se produjo. El fenómeno forense quedó demostrado. Hoy esas herramientas, profiling acústico, análisis de audios, siguen siendo básicas en crímenes donde solo se dispone de una voz anónima. Durante el caso y tras la prisión, los protagonistas dejaron frases escalofriantes. Emilio Muñoz, apodado El Facha, por su fanatismo, declaró en televisión: «Cometimos una locura. El delito lo he pagado y he pedido perdón». También admitió haber sentido miedo en la furgoneta, porque, nos dijo, «¿Me vais a violar? No somos ese tipo de tipos». En el juicio, Felisa García aseguró que su esposo la obligó a grabar la voz fingida bajo amenaza,
pero los peritos la compararon con una actriz representando su papel y la describieron como dominada por un miedo profundo. El silencio de la madre de Annabelle fue sepulcral, nunca habló públicamente. Solo un guardia civil, 25 años después, resumió el ánimo de la policía. Los secuestradores eran delincuentes de poca monta y asustadizos, impotentes ante el horror que provocaron. A día de hoy, ninguno de los familiares, con el padre fallecido en 2019, ha hecho declaraciones sensacionales. Su tragedia habla por ellos. El secuestro de Annabelle Segura no fue solo un crimen. Fue un espejo de una época, de miedos colectivos y de un sistema de justicia y medios en ebullición. Pero un detalle cambiaría todo: la palabra infantil en la cinta, el código secreto de su voz. Ese pedacito de realidad guió a la policía hasta los culpables. Hoy, al recordar a Annabelle, debemos comprometernos con la memoria de las víctimas de violencia. No olvidemos que no fue un caso cualquiera. Ha pasado más de un cuarto de siglo, pero cada nueva pista nos enseña a ser más justos y empáticos con las víctimas y sus familias. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, dale pulgar arriba, suscríbete para seguir conociendo otros casos reales, dale a la campanita para recibir notificaciones de otros vídeos y comparte este vídeo para mantener viva la historia de Annabelle. Y cuando termines, puedes ver otro caso en nuestra lista para seguir aprendiendo juntos. La justicia también se alimenta de memoria.